invitada, como siempre, mi querida Jayele Torenberg. ¿Cómo están? Gracias. Muy contenta, muy emocionada. Estas reuniones a mí de veras me llenan de pila, es muy divertido, es muy interesante, es fascinante todo lo que podemos aprender con estas maravillosas pues testigos de la historia realmente. Jaya, gracias por tu tiempo, gracias por tus historias, gracias por tu sentido del humor y por tu todo. Entonces, bueno. Antes de empezar, pues quiero decir que, bueno, cada una de estas reuniones tiene diferentes temas que tienen que ver con las historias de las personas. Y en este caso, pues va a haber muchos temas que no vamos a poder explorar porque no tenemos tiempo y como la temática tiene que ver con los inmigrantes, nos vamos a situar sobre todo en el pasado, no tanto en las actividades más del presente de Jaya Torenberg. Pero bueno, ya habrá otras oportunidades, espero. Hoy tenemos muchas cosas que hablar y muchas imágenes fantásticas que compartir. Y bueno, para ello voy a empezar a poner estas maravillosas fotografías para que hablemos alrededor de ellas. Nada más déjame recordarle a la gente, Moni, que al final ¿sí? hay unos minutos para preguntas y respuestas, tanto en Facebook como en el chat del Zoom. Entonces, para que todos los que quieran preguntar, por favor, vayan escribiendo sus preguntas en las dos plataformas. Mil gracias. Perfecto. Perfecto. Un segundito porque por alguna razón no me aparece en donde debería de aparecer, pero ahorita esperemos que va a aparecer. Pero bueno, pues les presento a Jaya Rodolf de Torenberg, una mujer que mucha gente la conoce desde hace muchos años y que no necesita mucha presentación, aunque siempre aquí tenemos gente de todo y no nada más de los conocidos, y eso es lo que es interesantísimo. Y bueno, ella como que no quiso quizás alardear de su cumpleaños que acaba de ser hace como 3 días, pero yo sí quiero mencionar que acaba de festejar su cumpleaños número 90. Y eso, bueno, a mí me parece fabuloso. Ahora, no encuentro mi presentación y ya me puse de nervios y eso no me está gustando y no sé por qué. Un segundo. Ay, tendría que estar aquí en mi escritorio y no lo encuentro. Ay. Y las fotos de... No, todo está perfecto organizado, pero no lo encuentro, no sé por qué. A ver. Ahorita que te saliste y volviste a entrar, ¿pudo pasar algo? No. Minimiza esa ventana, Mónica, y a lo mejor ves el escritorio. O sea, no, yo la tengo guardada en el escritorio, pero ¿por qué a la hora de que le digo compartir pantalla no lo encuentro? Ahí tienes que, no, por eso, minimiza Zoom y encuentra tu escritorio, abre la presentación y luego ya compartes pantalla. Escritorio. Abro la presentación. Ya. Y ¿ya? ahora, sí, ahora ya. Encuentra. Ok, ya, perfectamente. ¿Sí? Espero que pronto me digan que ya la están pudiendo ver. Ya la estamos viendo. Bueno, a mí me gusta mucho empezar estas presentaciones con el pasado del personaje que nos acompaña y de saber de dónde viene su historia, dónde empieza. Tenemos solamente una fotografía de los antecesores más remotos, digamos, los abuelos maternos de Jaya. Jaya, cuéntanos dónde empieza tu historia, por un lado, por el otro, antes de que lleguen a México, por favor. Bueno, en la foto que ven ustedes son mis abuelos paternos, como tú dijiste, maternos, pendor, como dijiste, exactamente. Mi abuela, esta foto la tuvo mi madre todo el tiempo sobre su cama y fue la que se rescató finalmente para llevarle a la gente que se quedó en Rusia porque ellos habían perdido esa foto. Ahora, ¿qué quieres que te platique? Ella es Hiene y él es Mendel. Entonces,
No sé cuántos años tenían, pero mi abuela viejita tenía canas, pero no era tan viejita, por de ahí heredé las canas. Eso es todo. No puedo decir, ¿qué más quieres que sepa? O sea, quisiera saber tus padres, cuál es su origen, de dónde llegaron tanto tu padre como tu madre, de dónde eran sus familias, cuándo llegan a México y por qué salen de donde salieron. Ok, bueno. Primero, la ciudad es Minsk, más o menos, yo diría que cerca de Minsk, un pueblo que se llama Smilevich, pero está a media hora de Minsk. Ahí es donde vivieron todo el tiempo. Mi mamá y mi papá se casaron allá en Rusia, pero mi papá, después de la revolución, se dedicaba a cuidar los campos del Poretz. Los judíos no tenían permiso de poseer tierras, pero sí tenían permiso de trabajarlas y vivir del usufructo de la tierra. Entonces él era un yeshuvnik, lo que se llama un agente fuera del shtetl, y trabajaba, si dijera yo campesino estaría mal dicho, porque era más bien un encargado de un rancho de un señor feudal. Este es mi papá, y esto yo creo que puede ser una foto de no sé dónde sacaste, es posible que sea una especie de rancho donde él vivía. Él vino a México en 1927 solo, porque dejó a mi mamá y a mi hermana, las dejó en Minsk, en casa de sus papás, y él estuvo aquí en México trabajando 2 años para juntar $50 y ir por ellos a Veracruz. Mi papá trabajaba mientras en Veracruz, aquí está Veracruz, trabajaba en elevadorista, no tenía tienda de nada ni fabricaba nada, era elevadorista en High Life. A ver, déjame parar un segunditito porque, bueno, sí, en efecto esta foto la encontré en internet. Cuando me dijiste que él trabajaba en los campos, busqué vida rural en Rusia en los años 20 o en 1900 y esto fue lo que encontré. Y tú me habías comentado que que él aprovechó la invitación que hizo Plutarco Elías Calles a los judíos para que vinieran a México. ¿Nos puedes platicar un poquito de esto? Porque este fue su caso. Ese es mi caso exactamente, pero muchos de los judíos venían a México para poder después ir invitados por Plutarco Elías Calles para poder viajar después a Estados Unidos. Mi papá me dijo siempre que él nunca pensó en ir a Estados Unidos, sino que se quiso quedar en México por alguna razón. Es más, vino con un otro ruso que no aguantó y se regresó. Mi papá se quedó aquí nada más por la invitación que hizo el presidente Elías Díaz Calles. Pero antes de eso, me parece que la revolución bolchevique tuvo algo que ver también en que ya no pudieran vivir en Rusia, ¿es correcto? No, vivían en Rusia toda la familia. Lo que pasa es de que él, siendo el administrador de las tierras del señor feudal, cuando vino la revolución en 17, entonces él tuvo que quedarse a cargo de ese rancho, pero ya de la Unión Soviética. Entonces era empleado. ¿Qué pasó con el señor feudal, con el Poretz, como se llamaba entonces? No sé, ni me recuerdo, ni nunca lo platiqué, pero mi papá se quedó como trabajador de ese rancho, e inclusive vinieron inspectores de la URSS a preguntarle que por qué no daba suficiente leche a las vacas. Mi papá se enojó, son historias que recobré de las tías. Se enojó y le dijo que le dio un palo y le dijo, a ver, pégales a ver si te dan más leche. Claro, lo metieron a la cárcel. Y entonces, no sé cuánto tiempo estuvo en la cárcel, salió y dijo, goodbye, Unión Soviética, me voy a donde sea. Y en 1927 viajó a México. Entró obviamente por Veracruz, que es lo que estoy viendo ahorita en la pantalla. Ok. Y me estabas diciendo que su primera chamba fue como elevadorista en High Life. High Life fue una marca que trajeron unos judíos franceses, los Levy y los Bloch, a México, y que aunque eran judíos franceses, ellos se identificaban realmente con su nacionalidad francesa más que con su judaísmo. Me pareció muy interesante saber que tu papá fue contratado ahí. ¿Cómo fue que llegó a ese lugar? Que además llegó? Está en la esquina más cotizada del México de los años 20, en Madero.
¿no? Y Exactamente. Gante. Ujú. Mira, yo sufructé, me aproveché en mi niñez de justamente de los conocimientos de mi papá, más bien de las conocencias de mi papá en High Life, porque él se fue de allí y tenía amigos. Entonces yo de niña lo tomaba, es más bien, él me tomaba de la mano, me llevaba a High Life y sus amigos nos dejaban entrar hasta la azotea para ver pasar el desfile de 16 de septiembre y de 20 de noviembre desde la torre de High Life. No Qué sé cuánto tiempo. maravilla, qué Sí, maravilla, porque además he sabido que por una época ese fue el rascacielos de la Ciudad de México es y que probable. esa torre era la más alta que había y por eso funcionaba ahí una estación de radio en algún momento. Y me imagino que el elevador ha de haber sido de esos preciosos de metal, así como muy europeos. No me No te... acuerdo, Ujú. no me acuerdo. Ok, bueno, y aquí tenemos unas fotos de antes de tu existencia, ¿no? De cuando esta foto tú me contaste de 1927, que es cuando, o sea, primero ellas se quedaron, tu madre y tu hermana, me parece que esta es la foto del pasaporte, que les tomaban fotos más familiares, y aquí cuando se reunieron con tu padre después de la larga espera de 2 años. Así es. Después de 2 años desde que ya mi papá estaba en México, entonces me mandó traer a mi madre con mi hermana, que había nacido en Rusia, y ya tenía 4 años cuando vino a México. Supongo que la foto de la izquierda, donde están ellos tres, se la han de haber tomado antes de que yo naciera, obviamente, y la mandaron a Rusia. Es probablemente que se hayan vestido tan elegantes como para mandar esa foto y impresionar a la gente que se quedó en Rusia, no lo sé. Pero la foto es muy bonita, me acuerdo del vestido de mi mamá y Precioso. tengo la foto y por eso me acuerdo. Ahora, los pasaportes cuando era una mamá con una hija venían las dos. No encontré el pasaporte, pero esa es muy parecida a la foto del pasaporte. Probablemente es la foto del pasaporte porque hasta Es se posible. puede alcanzar a ver un sello por acá muy delgadito, o sea que no se ve mucho, pero tiene una marca circular que a lo mejor es esa. Es posible. Y ¿no me contaste alguna historia de cuando llegaron ellas a Veracruz? Claro, imagínate llegar de Veracruz, no sé en qué mes llegaron, pero imagínate llegar a Veracruz después del frío de Minsk y encontrarse con plátanos y naranjas y hombres vestidos de manta con guaraches y no saber dónde es lo que está pasando. Entonces, no sé, no me puedo imaginar el viaje de Veracruz a México. Lo que sé es porque eso mi padre me lo contó, que necesitabas $50, un billete de $50 para que te dejaran bajar para que dejaran bajar a tus pasajeros. Entonces esos $50 se los pasaban de un emigrante a otro para que pudiera cada uno poder bajar a sus parientes, para que tuviera acceso a las autoridades, me imagino, con $50. Sí, porque ni siquiera se los tenían que dar. Yo creo que era para demostrar que no se iban a dedicar a robar. Yo sabía Exacto, que es eran posible. $100, pero a lo mejor cambió la cantidad en cierto momento. Bueno, aquí hay otras fotos muy bonitas. Aquí ya apareces tú, Mi hermana chiquitita. me llevaba 9 años y nos sentaron en mi acuerdo. Era muy importante irse a retratar. Ahora no necesitamos, tenemos las cámaras a la mano, pero irse a retratar, no me acuerdo de ese retrato, pero mi hermana está ahí deteniéndome para que no me caiga, me imagino. A la derecha está mi mamá, que sale muy elegante. No sé por qué está tan elegante y de dónde sacó ese vestido, pero pues no Y lo era. El el abrigo, no abrigo lo sé. también. El abrigo está elegantísima y uno podría pensar que eran multimillonarios. Pero fíjate, tengo noticias, no eran. Éramos pobres, pero no nos dábamos cuenta, porque la casa siempre estaba cálida, la cama estaba siempre limpia, la comida siempre estaba lista y pues no teníamos mayores necesidades. Qué fantástico. Bueno, tú me contaste que naciste en lo que hoy es el Instituto Cultural México-Israel, que es
parte de lo que fue todo un conjunto conventual y hospital de San Felipe Neri, en la calle que hoy se llama República del Salvador. Aquí vemos dónde estaba la iglesia y todo esto era parte de un mismo conjunto. Y en esta casa, que podemos ver un detalle aquí de lo que ya es el Museo del Instituto Cultural, lo cual me parece una coincidencia increíble, naciste tú. ¿Qué te contaron de tu nacimiento? Mira, no me contaron mucho, pero lo que viví, y esos son mis primeros recuerdos de la vecindad, es de que la pasábamos muy bien. En medio, en el patio, había una fuente y de mucho me acuerdo de la familia King, que llegó, eran los vecinos que llegaron a vivir allá junto a nosotros. La señora Gueña, Eugenia King, se casó con el señor Litvak, venía huérfana de mamá y mi mamá la hizo de mamá, la casó, la vistió, le enseñó a cocinar, bañó a sus hijos, etcétera, etcétera. Y casualmente esa señora se casó con un señor Litvak, hijo de ellas es y nada más y nada menos Jaime Litvak, el que fue el director del Museo de Antropología, con el que me iba yo a Cuautla, porque mis papás me mandaban con esa familia a Cuautla, que era la gran vacación del año. Mis padres no podían salir porque estaban trabajando. Qué increíble. ¿Y te acuerdas de otros vecinos que hubiera ahí? Allí no recuerdo nadie más. Pensé muchísimo, pero creo que nada más me acuerdo de la familia King. Ya me acuerdo más tarde de otros vecinos, pero ahí no me acuerdo más que de ellos. Y porque nada, pues, ay, Ok. mira la XW, ay, mira, qué foto divina, mira. Dices que luego te cambiaste a la calle de Ayuntamiento a la vuelta Ay, de la XW. no a la vuelta, en la misma cuadra, al Ayuntamiento 5. Y era, ahí sí me acuerdo de mis vecinos. Había abajo de nuestro departamento una ferretería que se llamaba La Palanca de los señores Huber. Arriba vivíamos nosotros, más arriba vivían los señores Umansky y hasta mero arriba, tercer piso, vivían los señores Bloch. Es una historia muy triste la de los blogs, no sé si tiene caso que se los cuente. Lo que sí me parecía formidable es que yo los sábados en la tarde me llevaban a la XW, a oír a una niña que se llamaba Mina Mina y que imitaba a Shirley Temple. Entonces era una fiesta, la verdad. En la misma calle estaba la carnicería de los señores Brenner, en Ayuntamiento. Ahí empezaron seguramente su gran negocio de food más tarde, pero estaban ahí justamente junto a nosotros. ¿Qué me acuerdo más de Ayuntamiento? Pues, ¿qué, perdón? Me parece muy interesante porque Ah, sí, miren, muy importante. Es decir, ya para entonces, el departamento de Ayuntamiento 5, como yo creo que todas las familias hacían lo mismo, se dividió en dos. Era un departamento en el primer piso donde la mitad del departamento era la casa de la vivienda y la otra mitad era el taller de costura que mi papá inauguró ahí, no sé cuántas costureras había. Sí me acuerdo que se quemó la sala seguramente de la ferretería se vino humo y me acuerdo perfectamente de cómo me sacó un bombero en brazos. Mis papás no estaban, pero yo creo que ese edificio todavía existe y se ve. Lo único que recuerdo es que cambiaron los balcones por ventanas, nada más, y fue una historia muy interesante. Ahí se conocieron también mi hermana y mi cuñado, porque vivían arriba los padres, bueno, Umansky. y el que fue mi cuñado más tarde. Me parece súper interesante porque estás hablando de un rumbo del que nunca habíamos hablado en estas pláticas, que no es la zona de la Merced, que no es la Lagunilla, que es más hacia San Juan y que precisamente aprovecho para anunciarles que la próxima semana va a estar con nosotros la señora Fortuné Calderón, que es otra historia. Ella es de Marruecos y ella vivió en el edificio Victoria en la calle del López, muy cerca de ahí. Entonces, ojalá nos acompañen porque es otra zona. No sé cómo se llama, yo creo que se llama San Juan, ¿no? Y Bueno, yo quiero, entonces, perdón, mira, yo me acuerdo muy bien que era entonces como subir de categoría, porque estábamos cerca de San Juan de Letral, estaba, no se llamaba San Juan de Letral, no me acuerdo cómo se llamaba, estaba el cine San Juan, que tenía unas bancas arriba hasta el tercer piso, y tuve que regresar después, precisamente por el trabajo y el taller de mi padre, a la Merced, y eso me encantó
porque fue Correo Mayor 79 y es ahí donde viví la verdadera Merced, porque ya era yo una niña mayor y me acuerdo de todo lo que sucedió allá. Sí. Como de mucho. Bueno, vamos viendo otras fotos. Esta pues ya es una foto de donde está toda la familia completa. Digo, no hay mucho que decir quizás, pero a lo mejor tú quieres. Aquí tenías 3 años, 4 años, es de 1934. Esta foto que me encanta en una excursión en Chapultepec, pues yo creo que eran típicas estas excursiones. Por ahí también tenemos una foto. Mira, aquí está la carriola donde te llevaban a ti, No, precisamente, ¿no? no, allí Yo no veo estaba, otro bebé. es mi sobrino Boris Umansky, que fue Pensé el que eras primer, tú. no, fue mi primer sobrino, el primer nieto de mis papás. El señor que está acostado es mi papá y la señora de pelo blanco es la señora Umansky. Y mi mamá está deteniendo a su primer nieto con mucho orgullo. Ah, pensé que eras tú, qué barbaridad. Está divina esta foto y la señora Umansky de pelo blanco me encantó. Bueno, esta otra donde se ve toda el agua de Xochimilco con los reflejos de los árboles y me encanta esto de que escogieran la trajinera con el nombre Elenita, porque para los que no saben, aquí Jaya es Elena, ¿correcto? Correcto. Elena. ¿Y Yo aquí me con acordé, quién están? mira, son unos señores Karagotsky que se fueron a vivir en a Estados Unidos. No me acuerdo de ellos. Sé que la chica que está junto a mí se llamaba Aida. No sé quién es la persona que está deteniendo a la señora como en forma de abrazo. Atrás están mis papás. Yo estoy recargada con Aida. No sé y nunca supe más de su paradero. Ok. Bueno, otra escena como muy idílica también en Chapultepec y aquí decía en tu foto que era con los Litvak. Allí está justamente Gueña con Jaime y con mi hermana y yo en Chapultepec, como tú dices, una foto clásica. O sea que Jaime es el niño, Sí, Jaime es el niño. este niño que luego dirigió el Museo Nacional de Antropología, entre muchas otras cosas muy interesantes. Espérame, creo que tengo algo que recordar. Director de antropología, perdón, no del museo, de antropología de la UNAM, tiene razón aquí mi couch que tengo junto. Pero era Muchas uno, gracias. Pero estuvo siempre en el mundo de la antropología y si no me siempre, equivoco también del indigenismo. exactamente. Miren el moño más grande que la cabeza. Esta foto es una joya. A Mira, los 7 años. el moño ruso era indispensable. No sé cuántas horas se pasaba mi mamá planchándolo y almidonándolo. Y cuando fui a la Unión Soviética de visita, me di cuenta que todas las niñas rusas andaban igual con un moño muy grande. Yo creo que era un estilo de esa época. Y es muy simpático. Por cierto, se me incendió una vez con una vela, que es cuando estaba yo recargada, y por poco se me quema la cabeza, pero no se me quemó. ¡Qué horror! Bueno, otras excursiones. Aquí estás en caballo. Decías que con el hijo de unos amigos no decía Sí, nombre, pero ahí no, está no me otra vez acuerdo. el moño ruso. No sabía que así se le conocía. Y aquí miren los sombreros. Ay, no sé, me encantan estas El fotos. señor Son, a la derecha de mis papás es el señor King, es Jacobo King. Es ok, hermano de la señora Gueña, pero no sé nada más. No bueno, sé quién está sentado, no me acuerdo. Ay, ahí tuve 12 años y mis papás 12 pensaron años. que me tenían que mandar las fotos a Rusia. Para entonces era 1942. Entonces, pues es un drama, porque para entonces mi familia rusa estaba huyendo de los nazis y nosotros estábamos pensando en que tenían que tomarme fotos para mandárselas a las gentes cuyas casas ya estaban quemadas. Sí, es una historia que también para mí no había oído otras, en que los parientes en Europa se quedaron en Europa. O sea, eso, y sobrevivieron. De eso vamos a hablar más adelante, porque hay unas fotos fabulosas de las que quiero que comentes. Y tomaste Bueno, clases de aquí piano. tomé clases de piano, nunca aprendí a tocar el piano, pero fotos sí me sacaron. Si no me equivoco, está Alicia Gorbach conmigo y Elena Pankowski del otro lado.
De las demás no me acuerdo, mi maestra de piano, creo que es Graver, una niña que está sentada con un traje oscuro. No Aquí. estoy muy segura, pero el piano me sirvió para que mi papá estuviera contento porque tocaba a su hijita el piano, pero nunca aprendí a tocar el piano. Y algo que me dijiste que me hizo reír mucho y que además tiene yo creo que mucho de verdad, un ruso que bajara del barco y que no trajera un violín, ¿cómo me dijiste? Cuando llegaron a Israel los primeros judíos rusos, dicen que no traía un violín es porque era pianista. Todos los rusos tenían una educación Musical. musical muy importante. Bueno, estas dos fotos que me compartiste hace años de tu mamá en la tienda me parecen tesoros, porque no hay muchas fotos de interiores. Por favor, platícanos qué pasó con su mudanza a la Merced, en la plena Merced, en la calle de Correo Mayor. Mira, entonces decidieron abrir una tienda a la calle. O sea, ya no vender nada más, estar en el interior con con el taller, sino pusieron el taller y abrieron un mostrador para vender las prendas que confeccionaban, que eran de tela de punto, como camisetas y calzones y cosas, y metieron otras mercancías también. Nosotros vivíamos arriba, ya sabes, constantemente, creo que eso era una costumbre en general, el vivir justamente arriba o cerca de donde trabajaban. Mis papás bajaban y subían y nada más estaban en la tienda. No recuerdo quién es la empleada, ahí está mi mamá, que fue una trabajadora incansable y se dedicó a vender, era una vendedora excelente. El otro día pasé, sigue siendo una tienda, está toda la calle llena de puestos, pero ahí fue justamente donde yo aprendí a convivir con mis vecinos, los Michel, que eran libaneses y que fumaban argila, y yo vivía arriba y bajábamos y encontrábamos a los vecinos de las otras tiendas que eran españoles y libaneses y nos llevábamos muy bien entre todos. La pasábamos muy bien, unos conociendo a los otros. A la vuelta estaba había un local que pertenecía a los señores Abludowski, a los papás de Jacobo. No sé quién es ese Jacobo. Este es Jacobo Zabludowski de chiquito, lo encontré en Bueno, internet. ok, entonces los papás de Jacobo tenían un local muy pequeño y su gran negocio de altura era vender retazos de tela por kilo. O sea, tenían una báscula y tenían retazos y la gente del pueblo venía a comprarlo. Ahora, también quiero decirles algo muy importante. Enfrente de nosotros estaba la tienda del señor Punsky. El señor Punsky, ahí está el señor Punsky, Avremel Punsky, el papá de Moishe y el papá de nada más, bueno, no dejando atrás a Javet Turniansky, que si no me equivoco obtuvo el premio Israel por una traducción que hizo de Glickl von Hamelin. El señor Punsky era cuñado de Shimshon Feldman y tenía el negocio enfrente de mis papás y solía sentarse en medio de la tienda con las manos en la cabeza a leer la Gemore o a leer Aristóteles y no se daba cuenta que mi mamá le quitaba la mercancía del frente. Eran como colchas de borra y cojines de borra y unos muebles de metal corrientes. Y entonces él, como estaba tan inmiscuido y tan profundizado en su lectura, no se daba cuenta de que mi mamá le quitaba la mercancía y en la tarde regresaba y le decía, Bremen, no le falta nada. Y decía, no. Y a mi mamá le devolvía todo lo que había robado. ¡Qué maravilla! Estas fotos me las compartió Moishe Punsky, quien, si está aquí, te saludo, Moishe. Esta foto es de él, trepado en estos colchones o lo que sean, me parece fantástico. Esa era la mercancía, justamente. Y me encanta lo que cuentas de que Java, que es su hermana, es una experta en el Yiddish y tú también, y que tuvieran sus padres la tienda enfrente una de la otra en el barrio de la Merced, me parece una coincidencia preciosa. Sí, la verdad sí, un dato porque curioso. yo me atravesaba la calle, muchas veces venía Javele
De Moishile no me acuerdo en la tienda, pero de Jave sí me acuerdo. Y el señor me ayudaba mucho con mis tareas de Idrit porque mi papá no podía ayudarme. En Yiddish sí, y en matemáticas, en aritmética también. Pero en Idrit pasaba yo con Abremel. Abremel era un personaje extraordinario con un sentido del humor extraordinario. Y además decía que era él solo decía, que era un señor muy feo, pero que cuando nació lo cambiaron por él. Dime una cosa, ¿cómo recuerdas tú el taller dentro de la casa? O sea, ¿quién cortaba, quién cosía? ¿Había gente externa? Sí, ¿Todos eran familiares? O sea, ¿cómo funcionaba ese taller familiar? no, el taller trabajaba con costureras alquiladas, personas que cosían en diferentes máquinas. Había una mesa enorme donde se cortaba la tela de punto que proporcionaba, creo, el señor Goldschmidt, que era el que les vendía a mis papás, y creo que Shulamit me está oyendo. A su papá le compraban la tela de punto y había un cortador con una máquina especial. Era una tela muy, muy alta y difícil, y muchas veces mi papá o mi mamá, cuando no venía el cortador, tomaban la máquina y cortaban. Ahora, entre las costureras había algunas que me querían bautizar a como diera lugar. No sé por qué no me dejé, pero iba yo los sábados en la tarde a la doctrina, y una de ellas me dio unas estampitas para que las guardara, y por alguna razón las quité de mi cartera y no pudieron convencerme. Había una Carmen, me acuerdo de ella, que, bueno, insistía. Había otra Conchita, que era una niña de la Porfiriana, venida menos, que vivía en la calle de Regina, y Conchita me invitaba a las posadas en su vecindad. Entonces por ahí puedo cantarles todos los peregrinos y la colación y todo lo que pasaba, y romper la piñata, porque ahí aprendí lo que eran las posadas, y me invitaba a esa Conchita a su casa en una vecindad en Regina. Ahora, ya que tocaste el tema de las tradiciones mexicanas, ¿cómo era la vida tradicional judía en tu casa? ¿Era una casa tradicional, religiosa, secular? ¿Cómo era? Era una familia totalmente secular. Mi mamá no compraba carne treif, pero, y hacía la carne kosher, pero no había división entre leche y carne. Mi papá iba al shul en Rosh Hashanah y Yom Kippur. No, era una familia totalmente secular, hablaban entre ellos en Yiddish, desde luego, pero nada en especialmente religiosa, cero. Es más, ahorita me recuerdas que por la calle de Correo Mayor venía caminando siempre el rabino Rafalín. No sé dónde vivía, pero venía caminando para dirigirse a justamente a Justo Sierras, donde estás tú. Y pasaba todos los días muy elegante con su bastón, y atravesaba bueno, la casa nuestra, y lo veíamos pasar. Pero cuéntanos lo que contaste que una vez te vio comprar carne, bueno, pellejos en una carnicería no kosher que eran Mira, para el gato. no lo quería yo tocar porque es un poco vergonzoso. A mi mamá le daba mucha pena, pero teníamos gatos porque había muchas ratas o ratones. Entonces mi mamá se atravesó a una carnicería Treif que había enfrente de la casa, y pasó el rabino Rafalín, y mi mamá lo vio y salió corriendo a decirle que la carne era para los gatos, para que no fuera a pensar mal de ella. O sea, por lo menos tenía un gran respeto por el rabino. Sí. A ver, una pregunta. Me dijiste que en algún momento viviendo ahí lograron comprar un refrigerador eléctrico. No sé si tú sabes en qué año fue y si se No me parece a alguno de estos. Mira, en primer lugar teníamos uno que está a la derecha, que era de hielo. Eso me hace recordar que el hielero y el carbonero eran personajes indispensables, porque sin ellos no podíamos vivir. Creo que ya se ha repetido en las historias de otras de las personas a las que has entrevistado. Compraron el refrigerador. Lo gracioso del refrigerador es que se ponía en el comedor para presumirlo cuando llegaba alguien al comedor, que vieran que ya habían comprado un refrigerador eléctrico. Lo mismo pasó en la cocina, porque teníamos un brasero con carbón, y el día que entró la estufa de gas, pues fue un acontecimiento extraordinario. El Pero refrigerador el de la derecha es el de hielo. sí,
es el de ¿Y hielo. alguno de estos se parece al eléctrico que compraron al principio? No, totalmente el del centro. Ok. Sí. Bueno, y hablando de la cocina, me recordé cuando fuiste al seminario de la Merced, en esa entrevista que hicimos, que también fue divina, que este instrumento que, recuérdame, es Havelmeister o ¿cómo se llama? No, es Es Hackmesser. Hackmesser. Hackmesser es yo creo que en toda casa judía existía una hacha como estas para poder moler el gefilte fish, el pescado relleno. Esta hacha era indispensable porque se pasaban las señoras las horas enteras. Las horas enteras. Ahora yo uso por lo menos el food processor. Y Claro. tengo la hacha guardada en algún lado nada más como recuerdo, pero era indispensable en una cocina. Y en esa entrevista que le estuve oyendo ayer, hay una imagen que me pareció entrañable en la que tú dices que si pasabas por una casa donde vivían muchas judías, se oía un sonido especial del tac, 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 tac. ¿Lo Así, recuerdas? eso claro, pero eso ya era en Tlaxcala 193, nos habíamos cambiado a la Condesa y había muchas personas allá, eran muchas familias que vivían en ese edificio, Tlaxcala 193. Estaba la señora Feitelson, la señora Blanc, la señora Filler, y no recuerdo quién más, pero tú pasabas y olías a gefilte fish y oías el hacha dar golpecitos sobre una tabla. Ok. Para los que nos escuchan que no son judíos o que no están familiarizados, el gefilte fish es una comida típica de los judíos europeos, que son como unas albóndigas de pescado que se pueden comer frías o calientes, y también hay una receta que habla de la mezcla de culturas, que es el gefilte fish a la veracruzana. Bueno, estas imágenes donde estás, pues, caminando las calles, que era típico. La semana pasada Paloma Zulkin nos contaba de que había estos fotógrafos callejeros que te tomaban la foto, te pedían tu dirección y luego te la iban a vender a tu casa, ¿no? Entonces todo el No, mundo para tiene nada. fotos de estas. Sí, caminábamos por el centro, yo caminando sola, en la otra caminando con mi mamá. No te traían las fotos a la casa. Tenías que ir a recogerlas ahí donde te dejó el fotógrafo. Y costaban, no me acuerdo, unos centavos de veras, pero era muy importante retratarse en la calle. Sí, sí, yo creo que a lo mejor fueron diferentes épocas y en alguna Sí, tal vez, por el tal vez las peinado. llevaban. Sí. Bueno, ahora vamos a hablar de un tema súper importante en tu vida y que tú tienes mucho que aportar, que tiene que ver con el origen y el desarrollo del Colegio Israelita de México, al que tú fuiste, no sé si desde siempre o si fuiste a algún kindercito antes. Déjame adelantarme. Bueno, aquí hay una foto del kinder, pero bueno, nada más para nuestros visitantes de hoy. El Colegio Israelita de México, que no siempre se llamó así y que ya no se llama exactamente así, empezó en 1924, que es un año muy temprano para la migración ashkenazí de los judíos de Europa. Todavía no acababan de llegar, porque fueron llegando durante los años 20, pero ya desde el 24 un grupo de padres y profesores deciden que es fundamental tener una escuela para el sector ashkenazí que no fuera de estudios religiosos, aunque hubo muchas discusiones para determinar la ideología que iba a llevar la escuela. Entonces, si nos puedes platicar un poquito sobre esta historia y sobre tu historia en esta institución fundamental que ya pues va a cumplir 100 años Sí, sí, pronto. puedo platicar mucho de esta foto que en cada libro de aniversario sale retratada. Yo soy, claro, la niña del moño ruso. Junto a mí está un joven que es Lázaro Rosenfeld, que inmigró a Israel y fue Haber Knesset del Mapam. Ah, Aquí mira, ahí está está. su foto. Llegó a ser Haber Knesset del Mapam. La que está sirviendo el té es Margie Rabinovich, esposa del doctor Ash. El otro muchacho no me acuerdo. Y el último creo que es algún Mintz. Si las personas de la familia Mintz lo reconocen, era más chico que nosotros, pero lo sentaron ahí, yo creo, para hacer la foto más atractiva. Ahora, el colegio es parte de toda una tradición. Es decir, todos los emigrantes que llegaron a México venían con ideas ideológicas. Y es otra foto mía, yo estoy ahí con las trenzas vestida de tehuana. Pero bueno,
No, quisiera hablar de las ideologías, si me permites. Por favor. La gente emigró a México o a cualquier otro lado con convicciones ideológicas que habían nacido en Europa. Por ejemplo, el Bund, que se constituía de gente muy prominente, a otros que eran comunistas, a los que les pareció que el Bund, que era socialista y buscaban algo más radical, formaron la Yidische Volksliga, que era la Liga Popular Israelita, y era gente toda de izquierda, pero izquierda totalmente convencidos de la grandeza de Stalin y de la Unión Soviética. Había muchos sionistas que también venían divididos por sus costumbres e ideologías ancestrales. El colegio Yiddish como tal era perteneciente a su ideología al famoso grupo Tzisho, que son colegios seculares. Era una competencia no una competencia o una necesidad de hacer escuelas seculares en vez de ir a la yeshiva y al heider. Entonces, el colegio Yiddish tenía entonces nada más un piso, ahora lo estoy viendo. Yo estoy en una festividad que seguramente fue el Día de las Madres. Las trenzas son postizas y no tenía yo nunca esas trenzas. Y seguramente fue algún bailable, no recuerdo de las gentes que están ahí. No, creo que Alisa Gorbach, sí, está junto a del lado izquierdo mío, vestida de indita como las meseras de Sambors. Bueno, pero entonces, esta escuela, cuando nace en 2 cuartos de una vecindad en la calle de Colombia, todavía no tenían idea de cuál iba a ser pues, la guía ideológica que iban a seguir. Finalmente, los yiddishistas, los que estaban convencidos de que la cultura y la educación tenían que ser en ese idioma y que tenía que ser una escuela secular, fueron ganando terreno, pero en un principio tenían discusiones muy fuertes entre todas las facciones ideológicas y que lo vamos a retomar por unas fotos que tienes tú también increíbles, pero lo importante era darle un marco de contención, de educación a los niños de los inmigrantes, que bueno, imagínense ustedes la situación de que llegan a un país en el que no conocen la lengua, no tienen dinero, no conocen a nadie, el clima es diferente, la comida es diferente. Bueno, pues era muy importante que los niños tuvieran un marco de referencia común. No todos confiaron en esta escuela al principio y no todos quisieron pagar la colegiatura, por más que fuera, pues en muchos casos subsidiada, donada, prestada, no todos podían pagar. Entonces, lo que hacían muchos era mandar a sus hijos a escuelas de gobierno que eran gratis y que les quedaban cerca de la casa, y ya en la tarde mandarlos con algún maestro de hebreo, de religión, pero los que empezaron con este proyecto fueron gente que realmente creían en él y que le apostaron a todo, y que, como les dije, está por cumplir 100 años dentro de 4, y yo creo que eso, pues hay mucho que celebrar. La escuela se cambió después a la Santa María la Ribera, después de estar en el centro histórico, a la calle de Naranjo. La semana pasada la señora Esther Simete Alifas nos platicó algo de su experiencia cuando finalmente se movieron a San Lorenzo 290, que es esta que vemos acá, que tenía unos campos enormes. Yo me acuerdo que yo recogía catarinas en ese campo, en botes, íbamos con botes y los llenábamos de catarinas. Aquí tenemos otra foto preciosa. Esas palmeras yo creo que crecieron pues muchísimo ya, ahorita están cortititas. Aquí vemos los sombreros de los niños, seguro eran también bailables del Día de las Madres o algo así, y aquí estás tú en primaria. Sí, claro, ¿no? es en primaria, soy 1, 2, 3, 4, soy la cuarta del lado izquierdo, empezando 1, 2, por 3. ahí. No ¿Esta? No, al contrario, del otro lado. Ah, porque yo no te pude, aquí, ¿esta? Aquí, esa Yo soy no yo, te sí. pude reconocer. Pero ¿sabes qué cosa quisiera yo recordar, agregar a lo que ya dijiste tú? En el colegio cobraba 2 pesos de colegiatura y estaba subsidiada desde luego, pero la colegiatura era de 2 pesos y teníamos camiones que nos llevaban de Correo Mayor al colegio que estaba en San Lorenzo, en la Colonia del Valle, pero era una intención y había donadores, me imagino,
Mi papá no fue donador, pero sí pagaba completita la colegiatura, que era de 2 pesos. ¿Y esos camiones que tenían eran camiones escolares o eran camiones de la calle? No, eran camiones escolares, pero no estaban pintados de los colores que después exigió el gobierno que se pintaran. Me acuerdo de los choferes, me acuerdo de que me esperaba yo muy temprano y se llegaba muy rápido. México no tenía tráfico. Llegábamos fácilmente, no creo que más de media hora de la Colonia del Valle a Correo Mayor. Ya. Aquí hay Ese otra es, foto de ah, quinto sí, año, de muy quinto año. linda. Sí, aquí ya reconozco, sí, esta soy yo. Aquí reconozco a Ana Hatzek, reconozco a Margie Ash, a Beatriz Temi, Negadora Holtz, que se fue a vivir a Estados Unidos, a Frida Kersenovich, a Bertman pasado, con un muchacho, Manuel Corachán, me acuerdo, porque el colegio estaba obligado a recibir gente no judía para que fuera a los que eran becados para estudiar con nosotros. Al lado de abajo está la señora, una muchacha a la derecha que sostiene algo en la mano, que es Amalia Bloch. Junto está Mashi Kaplan. Mashi Kaplan es creo que vive en Guadalajara, y arriba es otra vez Elías de Ronen, Lacho Rosenfeld, que no sabíamos que iba a llegar tan alto porque se pasaba la vida acostado en la ventana. Yo creo que algunos no entendieron esa foto donde puse la fotita de él cuando dijiste que es un Haber Knesset. O sea, eso quiere decir que tiene un lugar en el Parlamento del Estado de Israel. Representando a un partido de izquierda que se llama Mapam. Ok, eso me pareció muy encantador, pues, compartirlo, ¿no? Porque me lo ya compartiste falleció, tú. desgraciadamente, ya falleció Lázaro. Y todos los que lo conocimos lamentamos mucho su muerte. Era un muchacho muy inteligente y muy especial. Bueno, yo creo que esta no las podemos saltar, es otra clase ya en la secundaria. Y tú me dijiste que, bueno, antes de pasar a lo que hubo en lugar de la prepa, me dijo Raquel Friedman, Raquel Mintz de Friedman, ella estuvo hace dos reuniones de lunes, que Miriam Jornitsky fue maestra tuya. ¿Qué nos puedes decir de ella? Mira, la foto que enseñaste al principio, que es justamente cuando se inauguró el kinder en el colegio. Yo fui de la primera generación, 1936, si no me equivoco, o 35, y mi profesora fue Miriam Jornitsky, que era un personaje único. Esta era hermana de Jornitsky, de Joseph Jornitsky, y eran unos activistas sionistas extraordinarios, inteligentísimos, que tenían un don de palabra impresionante. Y yo no me puedo olvidar, por alguna razón, no puedo olvidar a mi primera maestra, la señora Miriam Jornitsky, porque era una mujer extraordinariamente inteligente, graciosa, excelente oradora, luchadora por la causa sionista y no sé qué más. Que además, sí, ahora me acordé de una historia. Cuando ella entró, siendo yo ya maestra en el colegio, entró a mi clase y se salió llorando. Y cuando la fui a buscar, me dijo, es que me dio mucha emoción ver que tú, que estuviste conmigo en el kinder, ahora eres profesora en el colegio. Qué emoción, qué padre. Bueno, y platícanos también del profesor Berger, que fue el director y creo que un personaje muy importante. Bueno, pues nada más y nada menos, es el autor de la educación, es el personaje central de la educación judía en México. Él fue el que fundó el Colegio Israelita de México. Aquí está en una foto formidable. Estuvo 20 años de director y con él creció el colegio hasta que se retiró. Cuando él se retiró, trajeron, el patronato trajo a Abraham Golub con Rifke Golub, que él estaban en Winnipeg y habían venido de Vilne. Él había sido director del seminario de Vilne, de Vilnius. Lituania. Y ella era su esposa, que había sido su alumna, y los dos fueron maestros míos en el seminario. Yo gocé, quiero decirles, de 8 horas diarias de la presencia del profesor Golub, que era un erudito y un filósofo extraordinario. Su ideología
era de Allgemeine Yiddishkeit, un judaísmo total, y lo comparaba con los dedos de la mano y preguntaba, ¿a cuál de tus dedos prefieres más? A todos, ¿verdad? Pues así, todo lo que tenga que ver con judaísmo está bienvenido. Fue para mí, pues, mi formador más que nada. Y es interesante mencionar que este colegio empezó con profesores que también eran inmigrantes, o sea, que no eran de aquí, que llegaron de allá, de Europa, que hablaban yiddish y que conocían la cultura de los niños y de los padres de los niños que eran a los que tenían que educar, ¿no? Sí. Y bueno, Golom, ya no nos vamos a meter ahorita en todo el tema de Nada más los que decir conflictos que hubo después. No, no para nada, pero fue el fundador del seminario en la misma escuela, al que más tarde, y nos acabaron por nombrar, las personas que estuvimos ahí, nos acabaron por nombrar Die Jungler, que es las maestras jóvenes, porque comparados, estas somos, ya comparados con los maestros que están al frente, pues desde luego nosotros éramos las jóvenes. Está el profesor Bayón, está el profesor Golo, está el profesor Rottenberg y está el señor Tuvia Meisel, nada más y nada menos. Arriba está Jonia Fine. Jonia Fine era maestro de literatura y de poesía, que además fue el pintor del mural que estaba en el Panteón Israelita de México y al que fue a visitar Diego Rivera porque le llamó la atención el muralismo de este personaje. Regresó a Estados Unidos después de un tiempo y desgraciadamente ese mural, no sé por qué razones, fue demolido. En primer lugar, empezando del lado izquierdo, está Feige Pikowski, de la que habló, era Feige Cuba, de la que habló mucho, ya no está en este mundo, Esther Alifas. La siguiente es Git Levinsky, a la que todavía pues, veo yo. La siguiente soy yo, el profesor Fine, y después de Fine está pues Rivke Finkelmann, que llegó a ser Gveret Reich, porque fue la que inició la cátedra de Yiddish en Barilán, y acabo de hablar con ella porque era un poquito mayor que yo, y sigue más tarde Schoenberg, que es prima hermana y que vino de Monterrey porque su mamá la mandó de Monterrey a estudiar a la normal de maestros, pero cuando se abrió el seminar, ella se vino al seminar. La siguiente es Rivke Rosenfeld, que fue una mujer que vino a estudiar, era mayor que nosotros, pero una gente que sabía muy bien Yiddish y bien. Abajo está Toive Dolengevich, Toive Segal, y después se volvió Dolengevich, ya no está con nosotros en este mundo, y justamente en el otro lado está Vashe Gorojinsky, que es Vashe Freiman de soltera, que trabajó unos años en la escuela nada más, y luego ya se casó, y ya se quedó, sigue viviendo y está muy guapa todavía. A ver, pero para nuestra gente, por favor, tú me dijiste que en lugar de prepa, estudiaste el seminar. ¿Qué es el seminar? El seminario era un seminario especialmente para preparar maestros. Es decir, yo creo que Golom, con un muy buen olfato, sabía que no iban a llegar de Europa más maestros porque Europa estaba devastada. Entonces pensó en formar maestros para que siguiéramos, a tal grado que muchas de nosotros, yo trabajé 28 años y muchas de las personas que están en esta foto trabajaron muchos años. Feige Gittel trabajó muchos años, Jave algunos, Toive muchos años. O sea, fue una visión muy importante del profesor Golom de formar maestros nuevos. Claro que a nosotros nos daba un poco de miedo porque compararnos nosotras de México con estos monumentales maestros de Europa, pues era muy difícil. Pero finalmente tuvimos que tomar el lugar de ellos para poder seguir con la misma línea. ¿Y dónde era el seminario? El seminario en el mismo colegio, en San Lorenzo 290. Unos salones que estaban arriba, cerca del laboratorio. Ahí nos los asignaron para esto. Que como dato curioso, hoy es una sede de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Pero creo que es del presidente López Obrador, ¿eh? Creo o sea, él lo fundó en su momento. Él lo fundó cuando era el regente de la Ciudad de México. Bueno, esta foto que me encantó, todos con sus instrumentos, pero tú me hiciste reír mucho porque me dijiste que era fake. Totalmente. Si uno no cree en las noticias falsas, tiene que mirar esta foto. Los Golom tenían el deseo de hacer una orquesta,
en el colegio. Entonces alguien compró los instrumentos, pero no creo, yo por lo menos tengo una flauta, pero nunca sopló la flauta jamás. Y las demás, no sé si alguien siguió la carrera musical, pero es justamente es una foto propagandística nada más para el colegio, porque no creo que nadie haya seguido, o no sé, la Muy carrera bonita musical. foto. Sí. Bueno, esta foto que también es icónica, que se encuentra en libros, bueno, pues para mostrar el origen o los principios de la educación judía en México. Aquí se ve la palabra mame, o sea, mamá en yiddish, de derecha a izquierda, y aquí estás tú. ¿Qué nos puedes comentar de esta preciosísima foto? Bueno, pues que yo empecé dando clases en primero de primaria y les empecé a enseñar a los niños a leer y escribir en yiddish. Entonces, si no me equivoco, el niño que está de espaldas es Marcos Bergman, que se ve que está escribiendo. No sé qué pasó con los demás y no recuerdo sus nombres, pero fue justamente el principio de mi carrera. Como maestra en la primaria, después fui maestra en secundaria 2 años, después fui directora del kinder del colegio y luego llegué a ser directora general y me retiré. 28 años seguidos trabajé en esa escuela. Ahí estoy todo, es la misma foto. No recuerdo quiénes son los niños o no sé cómo se vean ahora. No podría yo identificarlos. Pero me encanta. Y tu pañoleta, pareces maestra del Sí, kibutz. no, para eso es maestra rural. Bueno, por eso. Esta otra foto también es muy linda. No te encuentro yo ahí. No Yo sé si estoy estás en la agachada. foto, pero no te Sí, yo estoy encuentro. agachada. La persona que está agachada hablando con algún niño soy yo y la que está ¿Esta? parada es, sí, no, en el extremo izquierdo. Estoy Ah, agachada. aquí, con Esa, razón. esa Ya. soy yo. Y la siguiente es Rivke Finkelmann, es justamente Gveret Reich, que trabajó conmigo en el kinder. Nos dejó Shoshana Bergman, su tía, que era maestra en kinder. Todavía éramos seminaristas, pero ella se tuvo que operar, no recuerdo de qué, y nos dejó a nosotras dos encargadas de su grupo en el kinder. Entonces, por eso trabajamos en el kinder. Ahora, la foto es muy interesante. Se ve muy mal esto, pero parecieran como campos de gallineros, de cosas como, no sé, cuando estuve en Chihuahua se veían así los campos de los menonitas, pero bueno, sí me acuerdo que había un campo grande, pero esta foto es como antes de que lo bardearan bien, ¿o qué? ¿Qué es esto Sí, que se ve aquí afuera? ¿Tú mira, sabes? es una reja que separaba el kinder del resto de la escuela. Y lo más interesante es que la escuela entonces tenía una piscina, no existía el deportivo. Entonces, esa piscina se convirtió más tarde en los edificios de la preprimaria por un señor Geistman que donó la preprimaria y se acabó la piscina porque había deportivo y el agua de esa piscina era como hielo, pero era el único lugar donde venían inclusive alumnos de otras escuelas a nadar. Se ve al Por cierto fondo, que ajá, esto sería, bueno, a lo mejor. Y la resbaladilla está altísima. altísima, también muy bien hecha, o sea, muy mal hecha, porque los niños tenían que subir demasiado y tenían que bajar. Ahí esta foto es formidable. Mira, te la mandé porque a la izquierda está un muchacho con lentes que se llama Shikl Fishman, se llamó Shikl Fishman, que llegó a ser dean de la Yeshiva University en Nueva York. Los mandaron, los Golom, los invitaron a México, a él y el otro varón que está en medio de las mujeres es Uriel Weinreich, el autor del primer diccionario Yiddish inglés, que también lo enviaron los Golom para que nosotros les diéramos posada y los paseáramos. Creo que aquí estamos en el castillo de Chapultepec, porque los llevamos a todos lados. Yo estoy del brazo de Feige, está Rivke Reich, Jave y Mashe Kaplan, que no sé, el Rivke ya falleció. Yo me encontré una vez que fui ya a Yiddish-Woche a Estrasburgo, me encontré con Fischl Schickman, ya se murió, su esposa encantadora, él se dedicó a la lingüística, toda la vida escribía en el Forbes artículos sobre lingüística y era especialista en lingüística yiddish.
Es que me parece tan interesante porque una cosa es toda tu formación como líder, que como maestra en el kinder, en la secundaria, todo esto, pero aquí estás con los que dirigían el YIVO de Nueva York, ¿no? Que Así es el es. instituto más importante de estudios de Yiddish, de investigación de Yiddish. De hecho, ahorita dijiste el Castillo de Chapultepec. Yo pensaba que esto es en Nueva York y que No, este es es el el castillo, Central Park. no, es el castillo de Chapultepec. Y Uriel Weinreich era hijo de Max Weinreich, que fue el fundador de la YIVO en Nueva York. Interesantísima esta foto. Y hay otra en la que están en una lancha en Xochimilco. En Xochimilco. También es Uriel el que está ahí, Rivke Reich, a fuerza, Javet, desde luego. El muchacho de antes era un médico, que no, me parece que murió muy joven. Y los llevamos a pasear también a Xochimilco. Desde luego, esta es una lancha de Xochimilco. Fantástico. Bueno, ahora empieza otro capítulo de tu vida, que es el matrimonio, ¿no? Que pues conociste a Julio Thorenberg, no sé en qué año, no sé en qué circunstancias. Cuéntanos un poquito cómo fue ese romance. Bueno, el romance se inició en una boda de unos amigos. Yo era amiga de la novia, él era amigo del novio, me sacó a ver bailar y me dijo ese día que se iba a casar conmigo. No se casó inmediatamente, pero anduvimos 2 años y luego nos casamos. Eso, yo creo que es la foto del compromiso. Sí, Es muy bonita esta foto y aquí hay otra preciosa. Él bueno, es más tarde. guapísimo, más tarde, ¿sí? Rubio Y de aquí, ojos, rubio perdón, de ojos azules, que fue enviado por su mamá a una escuela de gobierno llamándose Medem Thorenberg, pues le puso el nombre de un gran budista, y entonces él se tuvo que cambiar. Mi suegra le cambió el nombre y le puso Julio porque no podía llegar a la escuela de gobierno llamándose Meme, o Medem, que era un dirigente budista muy, muy, muy conocido. Entonces, tuvo que cambiarse, agregar a su pasaporte y a sus papeles Julio Medem. Mi suegra decía que le puso Julio porque nació en julio. Bueno, qué increíble historia. Y aquí, bueno, perdón, tenemos la foto de los novios y hay una foto de la boda. ¿Cuándo fue la boda? ¿En qué año? En 1950. ¿Y 1950 dónde fue? fue en el restaurante Chapultepec. No fue, ahí mismo fue la ceremonia religiosa y luego un banquete. Aquí está la familia, mi familia, la señora Umansky por un lado, mi cuñada Lili del otro. Al final, una viejita encantadora que era la Bobe Pésele, que era abuela de mi marido. Arriba está la familia Oinik, que eran parientes de mi marido. Y Masha y Bluma y mi hermana es la señora que está junto a mi papá. Masha y A tu papá. Jacobo, ¿Ella? sí, ella es mi hermana. Masha y Jacobo, está mi suegra junto a mi hermana, y junto a ella está Masha y Jacobo se tuvieron que ir a Perú porque a él, pues, qué pena, pero López Mateos lo corrió de México, era peruano y era una visita non grata. Es más, los llevaban a la cárcel cada vez de que venía alguien del extranjero. López Mateos los metía a la cárcel. Eran comunistas, claro, claro. Eran Es lo comunistas que te iba a estos. preguntar. Eran comunistas, no eran, no, eso es muy importante, pero por favor, porque eran comunistas, no eran ni rateros ni ladrones. Simplemente ya sabían que cuando venía alguien del extranjero tomaban sus maletas y se iban solos a la cárcel de Miguel Schultz y decían, ya llegamos, y lo soltaban en un par de días y regresaban a su casa. El que está junto a mi suegro es el José Oini, que era dentista. Mi suegro está del otro O lado sea, arriba de ¿cuál es tu suegro? Aquí mi está tu suegro, esposo, estos son sí, tus papás. ¿Y sí, cuál es tu suegro? mi suegro está, que no fue, no está arriba, el que está junto a la viejita, del otro No. lado, exacto, arriba es mi suegro. ¿Sí? ¿Aquí? Sí, Ok. el que sigue es José Oinik, que era un dentista muy conocido, y él tuvo que intervenir con Miguel Alemán, que era su paciente, para que dejara salir a su papá de la cárcel, también por comunista, no por ladrón.
Aquí entramos a otros temas que podrían ser varias sesiones, pero bueno, rápidamente, esto de que la familia de tu esposo eran budistas es muy interesante. El Bund siendo un sindicato de obreros judíos en Polonia, pretendían que al llegar a México recrear toda esta ideología, pero nadie se volvió un obrero de una fábrica. Todos se volvieron comerciantes de alguna manera o profesionistas. Pero el Bund también tenía una parte cultural que era fundamental, y ahorita voy a enseñar unas fotos del teatro Yiddish que Un eran parte momento, de esta ahorita, mira, organización de cuando enseño, pertenecer al Bund. sí, mira, yo creo que todos ellos, los inmigrantes, traían consigo la ideología que habían traído de Europa. Lo mismo los sionistas estaban divididos en coalición o a lo que correspondían. Un grupo de mundistas que era un grupo muy connotado de gente intelectual, pero se quedaron como bundistas. Y los que creían en un socialismo más radical fueron los que hicieron la Volksliga y además fundaron el Gesbir, que era una organización, no sé si tú quieras hablar del Gesbir, Mónica. O sea, no sé mucho, pero me parece fascinante que hubo, y todavía existe, pero ya casi no hay gente, un territorio autónomo judío en Siberia Oriental, a donde querían que todos los judíos rusos vivieran y de algún modo resolver el tema judío en Rusia. Y entonces todo el mundo hablaba en Yiddish, y en México hubo representantes de, bueno, el Gesbir, que era un grupo en apoyo a Birobidzhan, y tú tienes una foto increíble del teatro del Gesbir, que ahorita la voy a enseñar, pero tú Sí, cuéntanos más. no, yo quisiera decir que Birobidzhan se les dio a los judíos porque eran los únicos, único grupo en la Unión Soviética que no tenía territorio. Entonces le inventó Stalin un territorio donde tú dijiste, y hasta la fecha existe, pero no creo que se hayan quedado. Hablaban Yiddish, no sé, hasta hace muy poco vi un documental donde todavía se habla Yiddish, en el Yiddish soviético, pero no sé si existe actualmente o no. Pero era muy importante, un grupo cultural muy importante, de gente que tenía ideología totalmente de izquierda, pero hacía mucha labor cultural. Y que además apoyaban las políticas de Stalin, porque Ah, pues al principio Stalin era otra persona. yo Entonces, no, cuando ya empieza a conocerse los asesinatos en contra de los poetas judíos, los intelectuales, y no nada más los intelectuales, pues hubo quienes quisieron creerlo y hubo quienes era tan tremendo el golpe. A mí me suena muy parecido a lo que está pasando ahorita con nuestro presidente, pues que fue una decepción y fue un golpe muy fuerte, que bueno, algunos se alejaron y hubo pues mucha gente muy golpeada por todo esto, pero en un principio sí, había como toda esta lealtad y esta emoción, había una esperanza, y los era judíos que llegaron de esos lugares lo apoyaban. totalmente, totalmente, entre ellos mis suegros, pero cambiaron justamente cuando Khrushchev anunció en el 20 Congreso Comunista, anunció los crímenes de Stalin, con la gran decepción para todos ellos y cambios radicales, porque nadie ya quiso seguir, entre ellos mi esposo que se fue al otro lado, justamente porque se sintió profundamente decepcionado de todo lo que había creído en su juventud. Yo Sí. pertenecía también a una organización de izquierda sionista, la Shomer Azair, y es muy gracioso porque a mí se me había olvidado que mi papá salió huyendo de la Unión Soviética. Y cuando entré a la Shomer Azair, mi papá, y en ese tiempo los papás cuando decían sin regaños, una palabra era suficiente, mi papá me dijo, no quiero que vuelvas a la Shomer Azair. Y yo le dije, ok, no voy a volver, pero luego me enteré, claro, que era una organización de izquierda, sionista, Sí. que Bueno, yo supe que a muchos jóvenes de comunidades sirias les decían que no podían ir ahí porque eran una bola de comunistas, claro. ¿no? Entonces, bueno, antes de pasar a estos temas, nada más tenía aquí una foto para que vean al rabino Rafalín, que fue el que los casó,
y que, bueno, era un hombre que también estaba muy involucrado en movimientos y también fue fundador del colegio Yafne y estaba una organización juvenil religiosa que era el Bnei Akiva, en fin, pero bueno, una persona muy entrañable que mucha gente lo quiso mucho, tengo entendido, ¿no? También pues, a mí me casó también él y Sí. sí, se me olvidó decir que dentro de los grupos con ideología estaban también Agudat Ahim fue el shul de Agudat Israel, eran los religiosos, también había un grupo de religiosos, de gente más religiosa y más tradicionalista, que fundaron el colegio Agudat, la Yavne, el colegio Yavne, y también había otro grupo de estos inmigrantes que eran Tarbut, de gente que aprendía hebreo en Europa y que llegaba a México ya hablando hebreo perfecto, de los colegios Tarbut de Europa. Así es, y que tenemos grabada para los que quieran la entrevista que hicimos la semana pasada con Esther Simet, que se casó con el fundador de los colegios Tarbut en México, Avner Alifas, y que es una entrevista preciosa. Bueno, aquí dices que está tu suegro, Wolf Torenberg, con amigos del Bund. Sí, en No sé Polonia. cuál es tu suegro de todos estos. Es una foto bastante malona, pero igual tiene mucho valor. Yo creo que lo Porque único además que creo no, que es de 1916. por eso yo no creo, no encuentro aquí a mi suegro, deben haber sido sus amigos del Bund en Polonia. Ajá, En Pieterko. 1916. Sí. Esta foto también es preciosa, es de 1919, donde entiendo que esta es tu suegra, Sí, ¿correcto? correcto. Está en lo que se conoce como el gymnasium, que era, si mal no, o sea, si no estoy mal, la secundaria, Como o la sea, la preparatoria, educación secundaria. entre secundaria y preparatoria, pero era educación superior. Mi suegra estaba estudiando para educadora, como les llamaban en esa época, Frebelisten. Entonces, esta es una foto con sus compañeros seguramente de esa época. Muy Ya, interesante. que luego, Todos de bueno, uniforme, todo de llegan a uniforme. México. ¿Perdón? Uh-huh. ¿Qué? Un jesuita. Ah, claro. Jenny me sopla aquí que a la derecha está un jesuita sentado. Sí, Y que él era compañero. era maestro también ahí. No lo sé, a lo mejor era compañero. No lo sé. A Es lo mejor era correcto, compañero está, de ellos y también estaba en la preparatoria. ya, O era maestro, es ya, ya. posible que haya sido maestro. Porque supongo que eran clases mixtas donde había niños judíos y no judíos. No lo sé, no lo sé. Aquí hay puras mujeres, no sé. Ok. Bueno, esta foto quiero que tú nos las expliques porque es muy emotivo, pues lo que representa esta foto. Es el coro Hazamir del Bund, Polonia 1919, pero cuéntanos por qué están ellas vestidas de negro, qué es lo que pasó. Se murió Mendele Moijesforim, el gran escritor judío, primero de toda una camada, de una playa de escritores maravillosos, el primero Mendele Moijesforim, y están vestidas de negro porque están de luto por el gran escritor. Lo interesante de esta foto es que hay uno de los señores está vestido de soldado del ejército franco. Perdón, austrohúngaro. Austrohúngaro. Está en vestido de uniforme del Imperio Austrohúngaro, y hay uno que me llama mucho la atención que está arriba, que parece Hitler. No era Hitler. No. Déjame quitar esto aquí. Aquí, sí, totalmente. Sí. Ahora, ¿por qué crees que estaría ese soldado en esta foto? No tengo la menor idea. Acababa de terminar la Primera Guerra Mundial. A ver, Jenny. Sí, es 1919, está recién terminada la Primera Guerra Mundial. Muchos judíos estuvieron enlistados en los ejércitos, como polacos, tanto en el ejército ruso como en el ejército austriaco. Entonces, muy probablemente este joven era un soldado recién licenciado del ejército austrohúngaro, que pertenecía al coro. Qué interesante, qué interesante. Esto es increíble, esta foto. Y, espérate, y bueno, la tenemos porque aquí está también tu suegra. Sí.
Es después ¿Es de los ella? 4, exacto, exactamente. Ujú. Fantástico. Son fotos que se trajo de allá, pero esto ya es en México. Es el grupo teatral del Gesbir, de los que apoyan este proyecto de Viro Villán y pues tenían un grupo de teatro. Aquí vemos a tu suegra, la señora Torenberg. Bueno, no sé cuál era su apellido de soltera. Era Oynik, Oydik, Oynik de Torenberg. ya. Y aquí están, no reconozco el lugar, Yo pero tampoco. pues hacían teatro en algún sitio aquí del centro histórico seguramente. Es una foto muy padre. Y bueno, yo estuve revisando un libro que escribió Nati Ocon, que recomiendo muchísimo, que habla de la Liga Popular Israelita, de los judíos de izquierda, de los movimientos de izquierda, pero que también va a estar invitada uno de estos lunes para hablar del teatro Yiddish, porque tiene mucho que contarnos de este tema. Aquí hay otra representación. Esta es tu suegra, la Sí, señora Oynik de Torenberg, Torenberg. en otra obra de teatro en los años 30. Es que las fotos que tienes de veras son tesoros. No Y sé si entonces, sabes algo más de estas no, representaciones. nada más sabía yo que una de mis hijas heredó el talento. Bueno, lo hizo algo de teatro en México también, pero yo creo que venía de por ahí la necesidad de hacer teatro también, Sí. en el buen sentido de la palabra. Sí, además mencionaste a la Liga Popular Israelita, fue el grupo que formaron los judíos de izquierda extrema, pero eran judíos, bueno, filocomunistas, pero ya un poco menos, no sé cómo explicarte. Y ahí yo fui todavía a esa liga, y ahí estaba el doctor Lisker, estaba el doctor Fischleder, que nos daban clases de marxismo inclusive. Uh-huh. No me acuerdo. Probablemente también estaban en Tacuba 15, ¿puede ser? No, era en Pino Suárez arriba, pero no me acuerdo del número. Era un Creo local. que habla también de un local en Reforma, que No me tuvieron acuerdo. muchas críticas, Reforma 503 me parece, que había gente que los criticaba, que decían, pues no que muy de izquierda, porque Reforma era la avenida que imitaba los Campos Elíseos a principios del siglo XX, ¿no? Pero bueno, No, esas son anécdotas. esas Pero son bueno, en cuanto al teatro, pues era mucho más que entretenimiento. Estamos hablando de que el teatro yiddish era una manera de posesionarse y de transmitir una cultura que iba mucho más allá de un idioma. Era como un territorio sin tierra, era una sí, identidad que abarcaba todos los aspectos de la vida, ¿no? así. Pues no tenemos tiempo de abundar en eso, pero me pareció interesante comentarlo. Y aquí hay otra foto histórica de cuando visita México el actor soviético Shlomo Mijoels, que vino también con Pfeffer y que fueron de los asesinados por Stalin. Primero venían a apoyar la causa y luego pues fueron asesinados. No sé si tú tienes algo de información. Me parece interesante No, que aquí hay lo una que foto tengo, donde está lo, Einstein. sí, A ver si con ellos. escucho. Esta foto la saqué de internet, es de Einstein cuando los recibió, pero fue en otro lado, en Estados Unidos, pero esta foto fue en México. Entonces, si tienes algo de información que nos puedas compartir de esta Mira, visita, sería increíble. bueno, por variar, mi suegra está sentada con una blusa negra con unos bordados en algún lugar abierto, porque estaba mi Joel, sí estaba hablando, y ella tiene, yo creo que tienes el reverso de esta, que es una joya, el reverso de esta foto, donde estuvo mi Joel. Mi Joel y Fefer pertenecían al comité antifascista, llegaron a Estados Unidos, no sé cuál era su labor, pero promocionaban a la Unión Soviética, inclusive en México y en los Estados Unidos. Su labor era recaudación de fondos. Fondos Exacto. para ayudar al esfuerzo soviético en la guerra. Sí, eran Así es, recaudadores. porque al principio pues estaban en contra de los nazis, entonces era apoyar esa causa, ya después hubo toda esta traición, pero venían a recaudar fondos. Sería interesante saber qué pasó, cuánto juntaron y si les fue bien o mal, pero la cultura estaba implícita en todo esto. Y bueno, como ya lo mencionaste, pero yo no lo había reconocido en esa foto del seminar, aquí está Jonia Fine,
que pues me encantaría después, yo creo que te voy a hablar por teléfono para que me cuentes, porque ya es tarde, de su labor en el colegio israelita, pero tenemos aquí unas fotos que aparecen en el libro de Paloma Sulkin, que se llama Tierra para echar raíces, porque en el Panteón Israelita de México había le llaman OEL, toda una estructura que se hizo para recordar a las víctimas del Holocausto. Y como dijiste, Diego Rivera fue a ver su obra, y como anécdota que, bueno, Adina Zimet lo entrevistó en Nueva York, me parece, y que Diego Rivera le dijo, no solo es bueno, deberían pagarte más, ¿no? Es una anécdota, pero bueno, esto es un pequeño detalle. Era toda una cúpula y los muros, una obra extraordinaria de un sobreviviente del Holocausto que vino pues despuesito de la guerra, creo que esto es de 1950, para hacer este monumento, y que, como dices, inexplicablemente y bueno, tristemente, pues fue destruido, ¿no? Sí, mira, sí. quiero decirte a favor de Fine y de Rottenberg, que ellos llegaron a México de Shanghái, huyeron de Europa a Shanghái, y de Shanghái vinieron de maestros a México. Los trajeron desde Shanghái. ¿Y qué Porque enseñaba él? ¿Enseñaba cosas de arte? era literatura y poesía. Y Qué deportes. Y fantástico era un haberlo hombre muy conocido. guapo, nos encantaba. Sí. Era- Bueno, y el último tema que, pues, porque tenías las fotos, quisiera yo hablarlo, porque si no, jamás se me hubiera ocurrido, pues fue este encuentro con la familia que se quedó en Rusia, y que aquí me gustaría la participación de Jenny, porque tú fuiste. Pero antes de eso, esta foto en la que está tu mamá con su papá, al que dejó de ver 38 años. Cuéntenos, por favor, de este viaje, porque es algo único. Es algo único, efectivamente, Mónica, porque mi abuela vino a México siguiendo a su marido, dejó en Europa toda su familia, a sus padres, a sus hermanas, hermanos. Cuando vino la guerra, a los varones los reclutó el Ejército Rojo y todos murieron en batalla, tanto los hermanos como los cuñados. Y el abuelo tuvo la iniciativa de escapar de la invasión nazi con las mujeres y con los niños. Caminaron 400 kilómetros hasta los Urales y sobrevivieron la guerra por la iniciativa del abuelo. Y entonces regresaron, mi abuela no los había visto, y pues tomó la decisión, yo creo, muy valiente de regresar a visitarlos. Y como yo llevo el nombre de su mamá, entonces yo fui, digamos, la favorecida de acompañarla en ese viaje. Aquí Y era estás. yo una jovencita de 14 años. Aquí estás, ¿no? Y me veo igualita. Sí, era yo una jovencita. Mi abuela está a la izquierda y arriba una de sus hermanas, y su papá lo recuerdo ya como un hombre muy anciano, muy anciano. Y la chica que está de las trenzas allí es una Sophie que ahora vive en Miami, que es pianista como todos. Llegó a Estados Unidos sin cargar el violín, sino siendo pianista, y sigue siendo maestra de piano, y además trabaja en un colegio yiddish como directora de un coro, etcétera, etcétera. Y Jenny, ¿qué más recuerdas de este encuentro? Porque me imagino Mira, que fue muy raro. Muy claramente, recuerdo mucha calidez, sí, o sea, un apapacho, recuerdo mesas muy llenas, que no sé, conociendo lo que era la Unión Soviética, no sé qué trabajos pasaron para llenar la mesa realmente de viandas, nos agasajaron todo el tiempo. Recuerdo ¿Y lo que les sirvieron en la mesa era comida que te era familiar, o eran guisos? Mira, lo que fuera muy curioso, porque mi abuela hacía un pastel de naranja delicioso, una especie de panqué, y lo cortaba en cuadritos y lo envolvía en papel aluminio. Y las tías sacaron exactamente el mismo pastel, nada más que envuelto en papel de estraza, porque yo creo que en la Unión Soviética nunca vieron papel aluminio. Pero eso me llamó mucho la atención, que era exactamente el mismo pastel. Y recuerdo, obviamente, gente muy cálida, muy amorosa. Sí, nos pasearon, nos llevaron al circo, nos llevaron al ballet. Sí, ¿En qué se entendían? En yiddish. Ah, claro. En yiddish. Claro. No, bueno, me imagino que esto ha de haber sido una experiencia impresionante. Extraordinaria. ¿En qué ciudad fue?
En Minsk. En Minsk. En Minsk. De hecho, recuerdo que mi abuela pidió permiso para ir a Smilevich, a su pueblo, y el gobierno se lo negó. Y me acuerdo que sus hermanas, en forma bastante sarcástica, le decían, es que ahí tenemos instalaciones atómicas. Obviamente era un pueblito ínfimo, pero pues por alguna razón el gobierno no la dejó viajar a visitar el pueblo. Entonces todo ahora, se concentró en Minsk. Ya. Esta foto también es muy interesante. Si nos puedes contar, Haya o Jenny, ¿qué estamos viendo aquí? Puros rusos, se ve que es un invierno helado. Sí, esta foto suponemos que es de la posguerra ya, porque del lado izquierdo la segunda es la prima hermana de mi mamá, que es más o menos de su edad, y ahí se ve como una joven adolescente. Supongo que es la familia que sobrevivió y regresó, se tomaron algún tipo de fotografía para mandarla a México. Sí, lo que se ve que en la Unión Soviética por lo menos hambre no pasaban. Se las ve todas bastante bien nutridas. Es una foto rusa, muy interesante. Pero yo creo que, lo que no sabe Jenny es que esa foto me la dio justamente mi prima cuando ya salió de la Unión Soviética y se fue a vivir a Miami, y ella fue la que me consiguió esa foto. Es la segunda del lado izquierdo, Dora. Es una maravilla esta foto y bueno, las historias que tienen ustedes al respecto. Entonces, pues yo creo que nos podríamos quedar horas hablando de estas historias tan padres, pero seguramente va a haber preguntas que la gente quiera hacer. Yo aquí les dejo mi mail y mi WhatsApp, porque de estas reuniones han salido aportaciones para poder tener más imágenes de otras historias. Si ustedes tienen incluso gente que crea que pueda participar en este tipo de encuentros, contáctenme, por favor. Y bueno, si tienen fotos, documentos, historias, por favor, me va a dar muchísimo gusto poderles sacar una copia. Entonces, bueno, antes de cerrar, déjame abrir el chat. Anita, ¿nos puedes leer las preguntas que tenemos en Facebook, por favor? Sí, bueno, antes que nada, pues súper interesante. Muchísimas felicitaciones en Facebook y en el chat del Zoom también. Muchísimas. De todo tipo, gente que estudió contigo, Haya, bueno, todo, muchísimos. Súper interesante, gracias, Haya, saludos. Un baúl de imágenes y recuerdos, extraordinaria plática, muy linda la historia, muchos saludos, muy interesante, recuerdos con muchos cariños de nuestra Lehrer, que extraordinaria la entrevista, admirable y lo ameno de la señora Haya Torenberg, muchas felicidades, gracias por esta excelente presentación, muy interesante plática, sería increíble seguir escuchando, no queremos que acabe. Excelente plática, muy interesante. Más que preguntas son comentarios, este tipo de comentarios, este tipo de felicitaciones. Creo que preguntas hay algunas en el chat. No sé si tú quieras leerlas, Mónica, o quieres que yo... Ok. A ver, pues dice Stephanie Curian Fasli Chola, dice, Haya, ¿qué más recuerdas de la XCW? Pues no recuerdo nada más de que era un lugar de Pedro de Lille, como locutor estrella. Me acuerdo de cómo se anunciaba con como marimbita y un micrófono grande enfrente, pero no recuerdo nada más. Me recuerdo que era muy importante estar tan cerca de la primera estación de radio importante. ¿Y te dejaban entrar fácil? Pues yo creo que sí, porque entraba yo fácilmente. Los sábados era yo asidua a la XW. Dice la calle de San Juan de Letrán también se conocía como Niño Perdido. Ahora es el eje central Lázaro Cárdenas. Gracias. Janet Geisman, nada más dice NI, no sé. Andrea, felicidades por este tipo de charla muy gráfica. Gracias. Stephanie, el gran Lehrer Berger, padre de Mimi Berger, tan dedicado a la educación, luego en la Yiddish de Tecamachalco. Felicidades, Mónica, gracias, Steph. Es de Vista Hermosa, sí. No de Tecamachalco, pero no importa. Natán dice que merece otra sesión, estoy totalmente de acuerdo.
Steffi dice, ¿de qué lugar de Polonia era la señora Ojnik, la suegra de Jaya? Era de Pieterkov Tribunalska, una ciudad cerca de Lodz. Ok. Era el pueblo. Y yo estuve a visitarlos, estuvimos de visita ya fuimos especialmente al Panteón a ver, fue esto de una historia aparte, muy interesante, pero creo que no tienes tiempo. Es más, encontramos los nazis entraron al Panteón y rompieron todas las tumbas, quitándoles las cubiertas que eran de mármol para hacer calles, y buscamos una foto que nos recomendó la abuela, no mi suegra, sino su mamá, que había mandado dinero para que le pusieran la lápida a su mamá. Entonces, pues estuvimos buscando, no la encontramos, pero encontramos entre fue una cosa fuera de serie, encontramos entre todas las lápidas rotas, enteras que se habían arrancado, una lápida partida en 3 partes, la juntamos como un rompecabezas y decía Esther Torenberg. Esther Torenberg se llama una de mis hijas y Esther Torenberg era la mamá de mi suegro. Nos trajimos 2 partes de esa lápida y la pagamos aquí en México, en el Panteón Israelita, en la tumba de mi suegro. Era su mamá. Qué barbaridad, qué historia, qué historia. Natán dice, no le entiendo la pregunta, dice, ¿qué ha pasar con el Yiddish? No sé si te refieres a que qué ha pasado con el Yiddish, no sé. ¿Qué va a pasar con él? ¿Quieres Mira, no que hagamos sabemos. de cuenta como que esa es la pregunta? ¿Qué va a pasar Mira, con el yo Yiddish? no sé, desde luego Hitler hizo el favor. Fue parte de que el Yiddish desapareciera porque mató pues nada más 1,5 millones de niños y 6 millones de judíos en total. Mayoría de ellos hablaban Yiddish y desde luego muchos de los que se salvaron porque emigraron a Estados Unidos y escribieron como Singer y como Grade y como otros tantos grandes libros en Yiddish. Entonces el Yiddish sigue. Yo hasta la fecha tengo un grupo de Yiddish en un colegio jesuita. En la Iberoamericana nos dieron un lugar a mí y a Shulamit y a Dorita para dar clases de Yiddish a un grupo de gente que quiere hablar Yiddish. Hemos leído literatura Yiddish hasta lo más elevado. Es más, estamos ahora en un libro de Opatoshu, que ya es un escritor muy difícil. Llevamos, si no me equivoco, 6 años, una vez a la semana. Qué maravilla. Wow. Y yo quiero aquí mencionar a Tamara, ay, se me fue su nombre, con Arturo Kerbel, que están viviendo en Londres y ellos han hecho todo un rescate del Yiddish y me encanta porque son muy jóvenes. Entonces tienen programas a cada rato, pues hablando del Yiddish y en Yiddish. Entonces, ¿qué? Mira, hay más que nada, hay un revivir del Yiddish entre los judíos religiosos. Los judíos religiosos hablan Yiddish con sus hijos y sus hijos hablan Yiddish con ellos. Yo he ido algunas veces a lo que se llama Yiddishwoch, la semana del Yiddish, donde ves familias, vienen como 200 personas y ven familias que hablan con sus hijos todavía en Yiddish, con sus hijos chiquitos. Si Adina está por ahí, sabe muy bien de lo que estoy hablando. Yo creo que hay un renacimiento más bien académico del Yiddish, que se estudia más en universidades, que no es un idioma que se habla con frecuencia, aunque parece ser que hay 4 millones de personas en el mundo que todavía hablan Yiddish. No sé si el dato sea correcto. Ya. Tamara Gleason, perdón. Mira, tienes, bueno, felicitaciones de Rivkes Berlin. Marcos Tawil, hola, dice, no cabe duda que es mejor ver a la Letter que en Zoom, que en la dirección. Totalmente de acuerdo. Rosy Sherman, todo el cariño y admiración, querida Jaya. Irene Sorokin, saludos a Mónica de Irene, muchas gracias. Igualmente de Doris, mi adorada Lererke, Jaye, te ves guapísima, estoy de acuerdo. Ceci Rosen, hola, ¿por qué no se ve la galería? Eso es cosa ya de los organizadores, pero creo que es parte de que sea así no sé si ahorita ya se puede ver. Ya contesté, no, ya le contesté. Ah, perfecto. Luego dice,
Susi Amiel, Mazal Tov, Pati Hernández, Mazal Tov, Lea Remba, hola, Mazal Tov, Jaya, qué gusto compartir este evento. Miriam Pome, ¿por qué no se ve Jaya? No sé. Moisés Becker dice, nuestra querida Lererke, nos emociona siempre verla y escucharla. Para los que no saben, Lererke es maestra en Yiddish. Luego, en el sí... Perdón. A ver si Huber eran mis tíos, dice Silvia Troise. De Lisi, gracias. Manden por favor un fuerte beso y abrazo a Jaya de parte de Janet Schwartz de Wapinski. De la ferretería La Palanca no era de la familia Portnoy, le dice Portnoy, la ferretería sigue ahí. ¿Sí era de ellos? Primero fue del señor Huber y luego sé que se las vendieron a los señores Portnoy. Ya. Linda Janono dice, el Instituto de Investigaciones Antropológicas fue dirigido por Jaime Litvak en los 80s. Luego, bueno, Moishe Punsky, emocionado con tus comentarios, qué bueno. Dice, soy Vania, bueno, podríamos, ¿cuántas personas entraron en el Zoom? Hay 234 y 86 en Facebook, eso está precioso. Y mucha gente nos va a pedir esta conferencia después de hoy porque no pudieron verla o porque ustedes mismos van a decir, es que no se la pueden perder y entonces la vamos a estar compartiendo en el YouTube de la Keile. Búsquenla, va a estar ya en el Facebook de Sinagoga Histórica Justo Sierra, en el Facebook de la Keile. Así es que no se la vayan a perder y a compartir. Dice, claro, se usaba el hacha para el gefilte fish, como decía mi mamá, me gehackt el fish. Gehackt el fish, era desmenuzarlo, pues. Dice Sandra Friedman, reconozco a la señora Levinsky arriba. Bueno, es una foto que ya pasó, pero saludos. Saludos de Rubén Niesbisky a la queridísima Lererke Jaya desde Nueva York. Simha Mendelssohn, tengo fe que está grabando en un 100% esta interesante plática, testimonio de la comunidad judía de México, Yasher Koach. Así es. Sí, que queda grabada, extraordinaria conferencia, dice Raquel Sonana, muchas gracias. Si pudiese la señora Torenberg repetir cómo se llamaba la señora Umansky que estuvo en su boda. Olga, mi hermana se llamaba Olga Rodov de Umansky. No sé si te refieres, Sandra, a su mamá. No sé cómo se llamaba la mamá, o sea, la suegra de Olga. La suegra de Olga se llamaba Vera Umansky. Ya. Ok. Que decían que era Rebeca, Rivke, pero ellas hablaban ruso y se llamaba Vera Umansky. Alguien pregunta, no viene su nombre, todavía las calles tienen nominaciones en Yiddish, no quedan judíos. Yo creo que está hablando de Birobidzhan. Es correcto, yo me metí a ver en YouTube y en Google y así es. Y hay una escultura enorme de Sholem Aleichem y hay una escultura de un violinista y hay puras referencias del Yiddish, pero creo que ya quedan unas cuantas familias que lo hablan ahí. A ver si hay otras preguntas. Silvia Melauer, hola, Ishok Nachmen Sheinberg era el dirigente de este grupo de Birobidzhan. Es pregunta. No sabemos. Rosy Sherman, una muy amena, sí, interesante plática. Yasha Weissman, saludos Jaya y Jenny, un fuerte abrazo de parte de Yasha. Jasha Weissman. Jasha Weissman. Beso, Jaime Levy dice que parece que es el Teatro Arbeu. Pues en el Teatro Arbeu se hacían muchas representaciones en Yiddish y está pegado a el Instituto Cultural México-Israel en República del Salvador, así es que por ahí sí. Victoria Dana, Vicky, muchas gracias por esta plática que nos acerca más a nuestra historia y a nuestra identidad. Las fotos son invaluables. A Simet, no sé si es a Viva o a Dina, las saludo a las dos, felicidades y más felicidades a ti y a las hijas, Jaya. Ceci Rosen, wow, qué maravillosa plática. Gracias y abrazos a la Lererke Jaya, a Moni y a ti, Anita.
Lules Ibarra, muchas felicidades, sensacional. Gracias, Jaya, qué interesante, de inmigrantes y sus historias. Magda Ramos, maravillosa presentación, muy interesante, gracias por hacerla posible. Alisa, felicidades, increíble, no sé si es tu nieta. A Simet, Shoshana, Adina y Aviva y toda la familia Simet. Ilana Bromberg, felicidades, muy interesante y amena la plática. De René Darwich, un gran privilegio participar en esta presentación con una gran personalidad como Jaya querida. De Perla Bronstein, me dio mucho gusto verla y escucharla, la recuerdo con mucho cariño. De Miriam Fail, felicitaciones, muy interesante, un privilegio escucharlas, narrar nuestras historias, vuestras historias. Sonia Schwartz, la Lerke Torenberg, impresionante su memoria y desde luego su inteligencia. Jacqueline Fortes, muchas felicidades y sobre todo muchas gracias por compartirnos sus recuerdos. Mi gran admiración y cariño, Jacqueline Fortes. Dice Silvia Melauer que es, perdón, creo que era Steinberg, no Steinberg o algo así. Que hable en Yiddish, por favor. A ver, dinos, sí, esto lo pide Natán. No, fíjate que te voy a cantar las mañanitas en Yiddish. Para ti que acaba de ser tu cumpleaños número 90. Claro. A ver. ¿Cómo empieza? ¿Cómo empieza? Sinje Kinder. Sinje Kinder, la Korfreilach, wieder Fundo, vida Mela, seine Lieder, far die Kinder, lo mir singen sie azoi. Die Glecke, lach sie klingen, die Feige, lach sie singen, te spielt an Ratterstrahl goldene, singt der Nachtigall. Bravo, 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 bravo. La tradujo el profesor Winiewski. Ay, qué cosa. Leo un comentario que nos dicen en Facebook, que los Lehrer, Rothenberg y Golom y Bayón, los tres fueron maestros en la Naye Yiddish en 1951, en Reforma 915. Nos dice Moti Schuspach. Y también nos preguntan que si llegaban a relacionarse en esa época con otras comunidades. No, casi desconocíamos a los árabes yo no sabía que existían judíos de ascendencia sefaradís un poco, pero mizrahim, judíos de Siria o de Damasco, no conocíamos a nadie. Nos movíamos únicamente en un círculo ashkenazí. Muy interesante. Yo les pido que no se pierdan la próxima semana a la señora Fortuné Calderón. Vamos a hablar del ladino, vamos a hablar de los judíos de Turquía, de Grecia, ella de Marruecos, y es otro planeta. No es otro planeta, pero es otra visión también de la migración judía, que pues no la hemos tocado y que la verdad es mucho más fácil encontrar gente ashkenazí que nos puedan hablar de estos tiempos, porque llegaron después y todavía hay mucha gente que está viva, pero de las comunidades siria y sefaradí no. Entonces es más complicado, pero lo vamos a cubrir de alguna manera. Anita, ¿tienes más o sigo aquí? Es que, híjoles, hay muchas y ya es tardísimo. Felicitaciones, son más felicitaciones que preguntas. Tengo de Jenny Berdichevsky todo mi cariño y admiración a la Lerke Jaya y a mi tocaya. O sea, hay muchas felicitaciones así, ya sabes. Besos a nuestra querida Lerke Jaya Poli Miri Kogan desde Ohio. Oh. Y también saludos de Monterrey. O sea, sí hay como muchas felicitaciones, muchos saludos de toda la gente. Mira, yo creo que los saludos y las felicitaciones los puede leer Jaya en Facebook. Exacto. Porque ahí están. Y los del chat que sí se van, me gustaría a lo mejor acabarlos de leer, porque para que no se haga más tarde. Linda nada más. Sí, claro. Linda Janono pregunta que qué fue de su familia en Rusia. Algo se tocó, pero a lo mejor si quieres decir en 2 segundos, sí. ¿Qué fue? Sí, mi familia en Rusia, y en eso intervenimos mi esposo y yo, Julio y yo, hicimos todo lo posible para que migraran. La mayoría de ellos se fue a Israel y otro grupo a los Estados Unidos, pero todos salieron del Minsk, no hay nadie en Minsk de la familia, todos están distribuidos entre Israel y los Estados Unidos.
Raúl Pava dice, ojalá hagas, Mónica, la segunda parte. Pues sí. Hay una pregunta, Me Moni, que encantaría. dice, quería saber qué reacción tuvo la comunidad cuando le dieron asilo político a Trotsky, dice Vicky Feinsilver. ¿Puedo contestar? Claro, Mira, claro. yo no sé exactamente cómo reaccionó la comunidad, pero sí me acuerdo precisamente lo que pasó conmigo en esa época. Se habló y se escribió mucho en los periódicos y lo que yo recuerdo es que su cuerpo, después de haber sido asesinado, fue puesto en la Cruz Verde, que está en la calle de Victoria, estaba en la calle de Victoria. En esos años, la Cruz Verde recogía a los muertos y la Cruz Roja recogía a los heridos. Y me acuerdo que mi papá me llevó a una larga fila donde estaba expuesto el cadáver de Trotsky. Yo tenía, creo, 10 años posiblemente o algo así. Y estaba, entonces no me acuerdo, pero claro que ya me he interesado más. Si quieren leer el libro de Padura, El hombre que amaba a los perros, pueden enterarse perfectamente de esa época. Es un libro maravilloso. Maravilloso, y además tenemos la casa de Trotsky en Coyoacán que podemos ir a visitar. Claro. Después de leer el libro es mejor. Vera, muchas gracias. Jaya, Jenny, Mónica, muy interesante todo, se merece otra sesión. Linda dice, hay un movimiento de jóvenes profesionistas seculares que se comunican en Yiddish. No sé cómo se llama, pero qué interesante también esto. Hay esfuerzos, hay grupos importantes, pero como dices, mucho ya está en el ámbito académico y ya a nivel doméstico y cotidiano. Yo me acuerdo que fui en Brooklyn a un delicatessen donde todos hablaban en Yiddish con sus sombreros así. Hay una colonia importante ahí, pero en México no. Tú querías decir algo. Sí, quería, yo estábamos hablando un poco antes. ¿Qué dijiste antes de hablar de Brooklyn? De los grupos A los que están grupos. haciendo. Cuando los grupos que fui a Estados Unidos de Yiddish Folk, casi la mayoría eran judíos. Lo que me llamó mucho la atención cuando fui a Estrasburgo es que había cantidad de gente no judía que eran lingüistas y que estaban interesados en el Yiddish y hablaban perfecto Yiddish. La maestra que me dio clases a mí era una polaca católica maravillosa, en Yiddish precioso. Había 4 gentes de Rusia, no judíos, había 6 franceses, había una muchacha alemana, por cierto, un muchacho mexicano que vive en Madrid y con el que a veces me escribo todavía en Yiddish. ¡Qué maravilla! Increíble. Y una vez en uno de estos festivales Lejaim que organizó Vivi, la Keilah, no sé, Anita, tú también, trajeron un grupo de teatro yiddish que creo que no eran judíos. Corrígeme, Anita. Correcto, sí, no eran judíos. E hicieron una puesta en escena. Todo el teatro yiddish de Polonia, todos los actores del teatro no son judíos. Se aprenden los roles. Ajá. Mira, Raquel Sonana quiere saber tu secreto para verte tan guapa. ¿Cómo le haces? Mira. Bueno, mira. Guapa, culta y bien conservada. Bien conservada, pues mira, yo creo que no. Perdón, ¿qué dice? Que es genética, dice Jenny. Yo creo que sí es genética. El cutis es genético por mi mamá. Inteligente, pues gracias por el cumplido. Tengo buena memoria porque, como digo en perfecto yiddish, aún me llega el agua al tinaco. Dice Vicky Feinsilver, recibe un fuerte abrazo. Quiero saber qué reacción tuvieron cuando le dieron esta de Trotsky, ya lo dijiste. Ariela Edelson, muchos saludos de su nieta Ariela. Esther Aleran, muy interesante plática. Betty Bielak, Jaye, excepcional la velada, gracias. Estoy de acuerdo. Ilana Gelemovich, yo creo que es tu nieta, un beso de tus bisnietas desde California. Qué lindo que toda la familia te está viendo. Sandra Friedman, si pudiese la señora Torenberg pasarle muchos saludos a la señora Levinsky y a la señora Sheinberg de parte de Sandra, la hija de José Friedman. La señora Sheinberg ya falleció. La señora Levinsky con mucho gusto. Ok. Qué pena que te enteres de esta manera. Daniel Gelemovich, felicidades, grandes historias. Chela, Jaya, eres única, me encanta tu humor. Esther Aleran, felicidades, Jaya y Jenny. Mónica, lo haces increíble, muchas gracias.
Y creo que aquí terminan los comentarios. Si me faltó alguno, también se pueden comunicar por Facebook. Por ahí dejé yo mi WhatsApp y mi correo, Uniquel Fasja o Sinagoga Justo Sierra, sinagogajustosierra@gmail.com para compartirme material, historias o preguntas. Yo también se las puedo hacer llegar a Jaya con muchísimo gusto. Y yo creo que siendo Recordarles nada más, Mónica, que está tanto en Facebook como en YouTube de La Keile y en Justo Sierra también, para quien la quiera volver a ver la plática o para quien quiera hacer alguna pregunta personal o directa, ahí también se podrán contestar en su momento. Por favor, claro que sí. Y bueno, creo que siendo casi 8:55, es hora de descansar, es hora de despedirnos, pero nos vemos el lunes que entra a la misma hora y por el mismo canal. Y pues, Jaya, ¿qué te puedo explicar? El ¿Qué deleite. te puedo decir yo? La oportunidad, Mónica, te interrumpo, porque te agradezco, porque me hiciste revivir historias que yo tenía guardadas en algún lado, porque haces una labor extraordinaria y porque yo me siento muy honrada de estar en tu programa. Bueno, Muchas ¿qué gracias, te digo Mónica y Anita. yo? Yo sabía que iba a ser buenísima este encuentro, pero no sabía cuánto. O sea, superó con mucho mis expectativas. Me voy a dormir feliz. Gracias, Jenny, porque también tu participación estuvo preciosa. Y gracias a Mónica, Raquel. ustedes. Gracias. Hacen un trabajo extraordinario. Pues mira, esto nace cuando en la sinagoga histórica nos dimos cuenta que quién sabe cuándo vamos a poder volver a dar visitas guiadas en las calles del centro y pues el equipo nos juntamos y planeamos, pues tenemos que hacer algo que no es lo mismo que caminar las calles, pero tiene lo suyo esto, podemos ver las fotos más de cerca y nos está pues dejando un acervo invaluable que agradezco a la pandemia por esto. Y el próximo lunes vamos a tener el placer de escuchar a uno de los chicos que trabaja en el equipo, a David Calderón. Vamos a entrevistar a su abuelita y yo creo que va a ser un encuentro también delicioso. Entonces, Jaya, ve a descansar. Gracias, gracias Anita, gracias Raquel, gracias La Keile, gracias a Vania de la sinagoga que está haciendo la transmisión en Facebook y bueno, pues nos vemos pronto. Gracias Muchas a ti, gracias Mónica, y buenas gracias, noches. Valle, gracias a todos, muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Y felicidades por tus 9 décadas. 90. Maravillosas, bueno. Maravillosas. Bye, bye. Gracias. Bye. Salir. Espero que salga ella. ¿O salgo No, yo? sales tú. Ahí, en meeting.